Hola y bienvenidos a todos al nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, pero también muy personal, la rutina diaria. Tal vez empiezas el día con un buen café tranquilo, o quizás corres de un lado a otro desde que te levantas. Sea cual sea tu caso, cada persona tiene su propia manera de vivir el día. Y precisamente eso es lo que exploraremos hoy, cómo describir tu rutina en español. Será una oportunidad para aprender vocabulario útil, repasar algunos puntos gramaticales importantes y, sobre todo, compartir un poco de tu vida cotidiana en español. Al final de este episodio serás capaz de describir tu día típico, usar verbos comunes del día a día, y tal vez incluso hacer preguntas sobre las rutinas de otras personas. Vamos allá. Para empezar, vamos a ver algunos verbos útiles para describir tu rutina diaria. Escucha bien su pronunciación y repite en voz alta si puedes. Me despierto. Me levanto. Tomo una ducha o me ducho. Me cepillo los dientes. Me visto. Desayuno. Salgo de casa. Voy al trabajo. Vuelvo a casa. Me relajo. Miro la tele. Me acuesto. ¿Te has dado cuenta de que muchos de estos verbos son reflexivos? En español, usamos un pronombre reflexivo que concuerda con el sujeto. Por ejemplo, yo me levanto. Tú te levantas. Él o ella se levanta. Nosotros nos levantamos. Vosotros os levantáis. Ellos o ellas se levantan. Veamos un ejemplo completo. Me despierto a las 7. Luego me levanto y me ducho. Después me cepillo los dientes y me visto antes de desayunar. Practica estas frases lentamente. Puedes reemplazar yo por tú o el /ella para practicar la conjugación. A mí siempre me ha gustado tener una rutina. Desde que soy adulto trato de levantarme a la misma hora cada día. Por la mañana, tomo mi café escuchando música y luego salgo a caminar un rato antes de empezar a trabajar. Es mi forma de centrarme, respirar y sentirme preparado para el día. Pero no siempre es fácil. Algunos días me siento cansado o aparecen imprevistos que cambian mis planes. ¿Y tú? ¿Cómo es tu día típico? ¿Tienes hábitos fijos o prefieres improvisar? A veces nuestras rutinas se ven interrumpidas por el estrés, la fatiga o simplemente por la vida. Y está bien. Lo importante no es tener una rutina perfecta, sino una que te represente. Así que si hoy no estás siguiendo tu ritmo habitual, no pasa nada. Cada día es diferente. Y hablar de estos momentos en español también es una forma de compartir un poco de ti mismo. Para hablar de hábitos cotidianos en español, usamos el presente indicativo. Este tiempo verbal nos permite describir lo que hacemos regularmente. Ejemplos. Me levanto temprano. Ella toma una ducha antes de comer. Ellos se acuestan tarde los fines de semana. También podemos usar expresiones de frecuencia para dar más detalles. Siempre. A menudo. Rara vez. Nunca. Todos los días. Cada mañana, cada noche. De vez en cuando. Escucha estos ejemplos. Me cepillo los dientes 2 veces al día. ¿Tú siempre te levantas a la misma hora? Nosotros desayunamos juntos los domingos. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu hábito favorito del día?
Intenta formular una frase simple usando un verbo reflexivo y una expresión de frecuencia. Es momento de poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora. Imagina tu día ideal. No aquel en el que todo sale mal, sino aquel en el que tienes tiempo de respirar, hacer cosas que te gustan y donde tu rutina te hace sentir bien. Tómate un momento para responder a estas preguntas en voz alta o mentalmente. ¿A qué hora te despiertas? ¿Cuál es tu primer gesto del día? ¿Haces alguna actividad física antes de empezar el día? ¿Cuál es tu comida favorita del día? ¿Cómo terminas tu día? Aquí tienes un ejemplo para inspirarte. Me despierto a las 8. Tomo mi tiempo para disfrutar de un café tranquilamente. Luego hago una caminata de 20 minutos. Por la noche leo un libro antes de dormir. Ahora inténtalo tú con tus propios hábitos. Usa verbos reflexivos, expresiones de frecuencia y mantén las frases simples. No es un examen, solo una práctica. Si quieres compartir tu rutina, no dudes en escribirnos. Quizás un próximo episodio se base en las rutinas de nuestros oyentes. Llegamos al final de este episodio. Hoy has aprendido a describir tu rutina diaria en español. Repasamos. El vocabulario de los gestos cotidianos. El uso de los verbos reflexivos. Cómo usar el presente para hablar de hábitos. Y las expresiones de frecuencia para enriquecer tus frases. Tu rutina es parte de tu vida. Hablar de ella en español no solo te ayuda a mejorar el idioma, sino que también te permite compartir un poco de quién eres. Gracias por estar aquí y por aprender conmigo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que también quiera mejorar su español. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjanos un comentario para decirnos qué te gustó o qué temas te gustaría escuchar en próximos episodios. Nos vemos pronto en un nuevo tema, diseñado para ayudarte a avanzar paso a paso en tu aprendizaje del español.